En esta audioclase nuestro objetivo es articular dos pautas formales, los estilos del dibujo y los detalles de característica bizarra. Estilos de dibujo y detalles son dos de las pautas que se analizan de base en cualquier test proyectivo gráfico, junto con otras que ya hemos trabajado como el simbolismo espacial, el tamaño, la presión, los estilos de los trazos, etc. Sabemos que las pautas formales o estructurales dan cuenta de los núcleos básicos de la personalidad. Cuando decimos núcleos básicos, decimos aquellas características esenciales de la misma, es decir, características básicas de la personalidad que son las que caracterizan, que se pueden ver en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de la persona. Bien, ¿qué aporta el estilo del dibujo? El estilo del dibujo es una pauta formal que aúna muchas otras, ya que analizar el estilo del dibujo implica analizar la armonía o desarmonía que presenta, el nivel de proporción o desproporción, la simplicidad, la complejidad o el nivel evolutivo inferior que puede estar presente muchas veces, la naturaleza del diseño terminado del objeto, su adecuación o no adecuación con la realidad del objeto, el tiempo que demanda hacerlo, la eficacia y el dinamismo con que realiza la tarea, en fin, es una articulación de varios elementos. Hablar de estilo entonces es hablar ya como de algo mucho más gestáltico, más total, hablar un poco más de estructura. Cuando vemos el estilo de un dibujo también podemos ver en forma muy rápida cuál es la característica básica de esa personalidad, si hay una adecuación evolutiva, si el nivel de inteligencia es adecuado, si el criterio de realidad está conservado. Bien, por otro lado los detalles. Los detalles son aquellos contenidos que hacen al objeto. Por ejemplo, en el caso del test del árbol es necesario que esté como detalles básicos el tronco, las ramas, la copa y el piso, o al menos el tronco, el follaje y el piso, o el tronco, las ramas y el piso. Cualquier otro detalle, como por ejemplo el agregado de corteza, el agregado de hojas y flores, habla de detalles complementarios o secundarios. La característica de los detalles es que nos aporta información respecto a la conexión del sujeto con la realidad, su capacidad de observación, su nivel de inteligencia, y a la vez también algunas problemáticas que pueden asociarse, por ejemplo, cuando un dibujo carece de los detalles esenciales o está exageradamente destacado en algunos de sus detalles, como puede pasar en estructuras obsesivas, y el bajo detalle, por ejemplo, en estructuras depresivas o a veces cuando hay un nivel intelectual por debajo de la media. En el material de hoy ustedes podrán observar que se trata de un dibujo bastante atípico de un árbol, bastante raro, ¿sí? Sobre todo la forma de definición de la copa. Cuando aplicamos el concepto de estilo del dibujo, entonces podemos decir que tiene desproporciones, ya que el tronco es muy superior a la copa. Después tenemos como otras características la ausencia de piso, la presencia de raíces a la vista, lo cual da cuenta también de que hay algo del orden de los impulsos que el yo no puede regular, la presencia de corteza, y desde pautas formales podemos ver, por ejemplo, una falta de coloración en el tronco y un aumento de la coloración, si bien está aumentado por el sombreado y repaso estilo sellado que hace en la copa. Además, la adición que hace en esa copa, hace una copa y después agrega al lado de la izquierda como una sobrecopa, como si hubiese quedado insuficiente el tamaño. También es significativa la simetría de detalles y de forma, ya que del lado de la derecha hay más detalles, más ramas, incluso el estilo de ramas es diferente que el que hay en la izquierda, en donde hay hojitas, y en la derecha hay follajes que envuelven a las ramas. Las ramas principales están como brazos abiertos. Recordemos también la analogía del árbol en relación al ser humano, así que podemos verlo también como los brazos. Esta forma de copa, que es cerrada, primero con movimientos en arcos muy pequeños y luego repasada una y otra vez, sabemos que la copa en el árbol vehiculiza, entre otras cosas, la vida de fantasía, los procesos del pensar, aspectos superyoicos. Por lo tanto, podemos ver que hay una gran problemática a nivel mental.
Dado que se trata de un estilo de dibujo complejo en el sentido de lo simbólico, podemos ver que hay alguna alteración de característica mental. La copa también filtra algunas cosas que tienen que ver con lo orgánico. Cuando hablamos de detalles, en este caso, está faltando el piso, que tiene que ver con el criterio de realidad y con cómo la persona vivencia y cómo se posiciona en esa realidad. Al faltar el piso y estar las ramas emergentes, podemos ver esta salida de las ramas como una forma de defensa del yo, de aferrarse a una realidad. Este árbol tiene características de estructura psicótica antes que neurótica. Es llamativo el agujero que hay, el círculo en la copa, como dando a transparentar un follaje, ramas que no están integradas con el resto del árbol. Las ramas quebradas en la mitad, o sea, el trazo se interrumpe y se repasa. Además también varía mucho el estilo de trazo. Ahí es como en las ramas como boceteado y en las copas como miscelánea. Esto da cuenta de bastante permeabilidad del yo a las presiones externas, mucha vulnerabilidad. Y el hecho también que se trata de una forma primitiva lo da cuenta no solamente la forma de estas definiciones de estas ramas circulares, sino también la compartimentalización que hace entre la copa y el tronco. Estar sellada, la copa la cierra como un círculo, esto deja falta de fluidez entre el pensar y el sentir, entre el pensar y el hacer. Toda esta articulación de estilos del dibujo, de carácter primitivo, más los detalles, nos da cuenta de que hay indicadores potenciales de psicopatología en este dibujo.